Bueno, buenas. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la respuesta inmune frente a la Cándida albicans. Este grupo está conformado por Andrea Mesa Zárate, Camilo Guzmán López, Daniel Montaño Castrillo, Sergio Meléndez Rodríguez y quien les habla, Gina Gutiérrez Redondo. Siguiente. Ok, entonces para entrar en contexto es importante conocer lo que es la Cándida albicans. Bueno, la Cándida albicans es un hongo dimórfico, es decir, que se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento, como levadura normalmente a 37 grados en el huésped y como hongo de aspecto filamentoso a 25 centígrados en la naturaleza. Pertenece al filo Ascomycota y se reproduce de una forma sexual por gemación. En forma de levadura presenta un aspecto de células redondas o ovaladas de 3.8 por 2.7 micras de tamaños, agrupadas en pequeños grupos, mientras que en forma de hongo filamentoso las células se alargan y se diversifican tomando la apariencia de un filamento, como pseudohifas o pseudomicelios. El dimorfismo le permite a este hongo invadir los mecanismos de defensa relacionados con la inmunidad celular del huésped. En forma de levadura, este se va a comportar como saprofita, conviviendo en simbiosis con el huésped, mientras que en una forma de hongo filamentoso ya se va a empezar a comportar como un parásito patógeno, produciendo síntomas y afectando la integridad de la salud del huésped. Siguiente. Bueno, acá les traigo a colisión lo que es la epidemiología, a qué se asocia este hongo y cuáles son los factores de riesgo que nos ponen a expensa de este hongo patógeno. Bueno, si podemos observar en la diapositiva, la cándida se asocia con frecuencia a infecciones cutáneas, así como la candidiasis oral y vaginal. Sin embargo, la cándida se ha hecho invasora y también entra al torrente sanguíneo y a otros órganos, como por ejemplo vejiga, riñón, vaso, intestino, dando lugares a infecciones peligrosas para la vida. Y en cuanto a la epidemiología, a pesar de la disponibilidad de los tratamientos antimicóticos, la mortalidad brutal de la candidiasis supera el 50%, lo que indica que el sistema inmunitario es un socio necesario para el tratamiento satisfactorio de esta infección. También se calcula que todos los años la cándida invasora afecta a 250,000 personas en todo el mundo y causa más de 500,000 muertes. Y en cuanto a los factores de riesgo, como en otras infecciones micóticas oportunistas, los pacientes con regímenes inmunosupresores son los más afectados, como por ejemplo los receptores de trasplantes y los pacientes con cáncer hematológico van a tener un riesgo alto de contraer candidiasis invasora. Otros factores de riesgo importantes son los pacientes que han tenido o personas que han tenido operaciones recientemente, también los que han tenido tratamientos con antibióticos de amplio espectro y los que han sido sometidos o están sometidos a catéteres vasculares centrales. Siguiente. Bueno, ahora sí, entonces hablaremos cómo es la respuesta, cómo son estas respuestas del sistema inmunitario, en este caso la innata a la cándida albicans. Bueno, una vez que el hongo patógeno ha invadido el sistema del anfitrión, las células inmunitarias innatas, como lo vemos acá, como son los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos y las células dendríticas, fagocitan y degradan el microorganismo en los sujetos inmunocompetentes, van a participar lo que son las barreras físicas, como por ejemplo las células epiteliales, la mucosa, la piel, que son las que nos van a ayudar a evitar estas infecciones.
Entonces, no les voy a entrar mucho en contexto, ya que mis compañeros les van a hablar específicamente de los papeles de estas células en el sistema inmunitario para atacar este hongo patógeno. Entonces, el reconocimiento de este hongo patógeno por las células inmunitarias innatas va a estar mediado por los receptores de conocimiento de patrón PRR, que no son más que los principales sensores de la respuesta innata. Y la unión de los PRR con los PAMP, que son las pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupo y que son las que van a ser reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrón. Entonces, esto lo que va a hacer es desencadenar una cascada de acontecimientos moleculares que van a coordinar la fagocitosis y la degradación del microorganismo patógeno. Además, la liberación de citocinas y la presentación de este antígeno micótico al sistema inmunitario adaptativo para ayudar a controlar la infección. Bueno, ya entrando en contexto de acuerdo a los papeles de los neutrófilos, vamos a ver de que los neutrófilos son la célula más importante en la defensa del anfitrión frente a los hongos patógenos. Bueno, aunque la fagocitosis es una característica crítica para controlar la infección, hay otros mecanismos también que limitan la diseminación de la infección y sirven para matar a los microorganismos invasores. En cuanto a los neutrófilos, estos se apoyan en múltiples mecanismos para matar a los microorganismos, como está la acción microbicida mediada por los gránulos. También está la acción microbicida dependiente de la dinucleótido de nicotidamida y de adenina fosfato oxidasa. Y por último está también la formación de trampas extracelulares. Bueno, en cuanto a la fagocitosis de los hongos microscópicos por los neutrófilos, esto desencadena lo que es una producción de eros antimicrobianos. La generación de estos eros por el complejo de la NAP, para que entiendan un poquito, esta NAP es esta NAP oxidasa. Este es un complejo multiproteico encargado de producir especies reactivas del oxígeno en diferentes células y tejidos. Bueno, en cuanto a este complejo, este es el resultado de la unión de los ligandos a los receptores de la superficie, como lo es la lectina 1, y a adaptadores de las señales, como lo es el miembro 9 de la familia del dominio de reclutamiento de caspasa, mejor conocido como el CART9, que mis compañeros van a hablar de él más adelante. Bueno, además de los gránulos citotóxicos y la producción de eros, vamos a ver que los neutrófilos también pueden formar lo que es el NET. Bueno, en cuanto al NET, este es un mecanismo que se descubrió de forma relativamente reciente y vamos a ver que este va a liberar estructuras en forma de membranas compuestas de cromatinas e histonas, disculpe. Bueno, en el caso de la cándida álbica, este parece ser de que la formación de NET va a contribuir a la muerte de este hongo. Siguiente. Bueno, ya en cuanto al papel de los macrófagos, vamos a ver de que estos macrófagos también desempeñan un papel crucial en la neutralización de estos hongos. Bueno, estas células fagocíticas vamos a ver que van a vivir mucho más que los neutrófilos. Bueno, vamos a ver que los macrófagos estos van a ser reclutados en la zona de infección por lo que es la quimiotaxia. Estos también van a ser responsables de patrullar en lo que son las interfaces con el ambiente, incluido el pulmón y el tubo digestivo. Al contrario de los neutrófilos, vamos a ver que los macrófagos van a expresar la clase 2 del MHS y pueden activar lo que son los linfocitos T. Bueno, tras su activación por la presencia de los hongos, gracias a los PRR y a los PAN,
estos macrófagos van a producir citocinas inflamatorias potentes como es el factor tumoral. Entonces, estos macrófagos van a recibir ayuda de los que son los linfocitos T activados que secretan interferón y que estos pueden activar una gran serie de genes para así mejorar la respuesta antimicótica frente a los macrófagos. Siguiente. Ya por último está el papel de las dendríticas, que a lo contrario de los macrófagos, estas células pueden estimular a los que son los linfocitos T vírgenes. Además, podemos ver que estas células dendríticas pueden captar levaduras y conidios. Ya en cuanto a lo que son los subgrupos de estas se van a caracterizar por expresar marcadores específicos de superficie, más conocidos como los PDC. Entonces, vamos a ver que las infecciones epiteliales por Candida albicans parecen reclutar estos PDC. En cuanto a estas células, también podemos ver que se van a reorganizar y se van a concentrar más en las zonas de linfocitos T de los ganglios linfáticos. Y en cuanto a las PDC, vamos a ver que estas participan en la inducción de la respuesta de la THL frente a la infección vaginal por dicho hongo. Siguiente. Chicos, Sergio. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré sobre lo que son los receptores de reconocimiento de patrón. Bueno, hablando de estos receptores, pues se dice que ellos, el reconocimiento de los hongos patógenos, pues va a estar modificado por los PRR, como lo ha dicho mi compañera, expresados por las células inmunitarias innatas. Estas van a estar incluidas las DC y las células mielóticas, que por ejemplo son los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos. Entonces, ¿qué pasa? Que la interacción entre los PRRs y los PAMs expresados en la pared celular de estos hongos, en este caso, que son los protagonistas de esta enfermedad, pues ellos van a desencadenar señales que se propagan al interior de las células, que lo que va a elaborar va a ser una respuesta inmunitaria del anfitrión y va a facilitar la eliminación de este microorganismo patógeno. Entonces, los principales PRR implicados en la inmunidad contra los hongos son los receptores tipo TOL y los receptores lectina C, que más adelante les voy a hablar de ello. Otros PRR revelantes son los receptores del tipo dominio de oligomerización ligador de los nucleótidos, que son los NOMS, los NLR y los receptores del tipo gen 1, incluidos los del ácido retinoico. Siguiente. ¿Ya pasaste? Ya, amigo. Ya parece que Listo. se pasó. Listo. Sí, ya aparece. Listo. Bueno, entonces los receptores tipo TOL, pues se dice que estos receptores son transmembranarios, ¿verdad? Ellos van a reconocer un grupo amplio de ligamentos microbianos, los cuales van a estar incluidos componentes micóticos y la pared celular bacteriana. Van a estar ácidos nucleicos de bacterias y de virus y lipoproteínas bacterianas. Entonces, los receptores tipo TOL 1, 2, 4, 5, 6 y 10 se van a expresar en la superficie celular, mientras que los receptores tipo TOL 3, 7, 8 y 9 se van a expresar en las membranas intracelulares. Entonces, los receptores tipo TOL intracelulares van a reconocer ácidos nucleicos derivados de los hongos.
también de las bacterias y de los virus. ¿Y qué pasa? Que ellos van a enviar señales a través del MI-D88 o del TRIF. ¿Qué pasa? Que esta señal del MI-D88 va a estar desencadenada por los receptores tipo TOL, que van a ser esencial para la defensa del anfitrión frente a estos patógenos que son los hongos. Entonces, los seres humanos, pues nosotros vamos a tener los receptores tipo TOL en la inmunidad frente a los hongos, y ellos van a estar incluidos los receptores tipo TOL 2, 4, 7 y 9, como lo había dicho anteriormente. Siguiente. Mentira, amigo. No pase todavía, que me falta el de la lectina. Entonces, los receptores lectina del tipo C, estos receptores comprenden una familia diversa de proteínas caracterizadas por un dominio de lectina conservado del tipo C. ¿Qué pasa? Ellos van a reconocer varios ligandos. Se dice que los CLR, que se consideran parte de la inmunidad contra estos patógenos que son los hongos, son las de lectina 1, las de lectina 2, el receptor para manosa, y también el micle y el ligador no intrénico de las moléculas de adhesión intracelular. Sin embargo, se dice que las lectinas 1 es el CLR mejor caracterizado asociado a la inmunidad frente a estos micóticos. Entonces, esta lectina tipo 1 va a ser una proteína transmembranaria del tipo 2 de los hongos, ¿verdad? Entonces, ellas se expresan sobre todo en las células mielocíticas, sin considerar el principal receptor de la superficie celular de nosotros los seres humanos o los mamíferos como tal. Siguiente. Bueno, yo le voy a hablar lo que viene siendo el mecanismo inmunológico dependiente del el CAR9. Que el que no sepa, el CAR9 es un gen y es una proteína intracelular adaptadora, el cual el gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9, el cual prácticamente codifica la proteína del mismo nombre, y esta tiene un papel en la señalización intracelular y es prácticamente la detonante de la respuesta inmunológica antifúngica. Entonces, al reconocer como tal eh, el componentes de la pared celular fúngica, la testina, inician prácticamente la cascada de señalización intracelular que llega a la proteína adaptadora del CAR9, lo que proporciona prácticamente la activación de los factores nucleares de transcripción del factor nuclear del kappa beta. Y la proteína sinasa, activadora de la mitogena, a su vez, prácticamente detona la producción de la citoquina clave que encontramos nosotros en el test de inmunología, interleuquina 1b, interleuquina 6 e interleuquina 23, que esta prácticamente ayuda a diferenciar la célula, o sea, ayuda a la diferenciación como tal celular de la efectora al THI7, que prácticamente los pacientes con micosis diseminada, como viene siendo la cándida mucocutánea, mutaciones en el gen CAR9, condicionan la generación de un condón de terminación prematuro y con ello la producción anómala de la proteína CAR9. Entonces, por lo tanto, la vía del factor nuclear del kappa 9 se encuentra prácticamente alterada debido a lo que mencioné anteriormente. Entonces, en las células de inmunidad innata, como vienen siendo los monocitos y las células dendríticas que estaba hablando mi compañera Andrea, podemos decir bueno, esta prácticamente a su vez, junto con las citocinas necesarias para promover prácticamente la diferenciación celular para que el THI7
pueda diferenciar eh, eh, como tal a la Cándida albicans o al hongo para poder eh, completarse como tal la aniquilación fúngica en estos pacientes. Entonces, estos pacientes que transcurre con una mutación del CAR9 en la micosis diseminada no tenían como tal antecedente de inmunosupresión o neutropenia como tal, lo que sugiere que al encontrarse presente una respuesta innata neutrofílica inicial como tal, contrarrestaban las infecciones fúngicas en la primera instancia. Esto llega a implicar los años libres de la enfermedad porque las dermatofitos y la cándida se hallan de manera ubicada prácticamente en la piel y ellos pudieran prácticamente explicar alguna medida del por qué no todos los pacientes con mutaciones del CAR9 adquieren infecciones fúngicas diseminadas, y otra explicación es que existen vías independientes del CAR9, o sea, no simplemente somos dependientes de esta misma, que en un inicio también esto prácticamente contrarresta las infecciones. En un estudio llegan a comentar que los polimorfios nucleares deficientes del CAR9 mostraban defectos en la producción de las citoquinas proinflamatorias y la eliminación de la fialosporora verrucosa. Bueno, y esto, sin embargo, aunque la deficiencia de la proteína del CAR9, los leucocitos de los leucocitos del polimorfo nuclear, estos conservaban la generación de la especie reactiva del oxígeno y la capacidad de fagocitar, por lo que implica una vía como alterna del CAR9 a la eliminación fúngica inicial en pacientes con mutaciones en el CAR9 como tal. En la imagen como tal vemos lo que estaba hablando anteriormente, es la detección de la destina 1 y cómo llega al CAR9 y hasta los factores nucleares del Kaplan beta para poder iniciar eh, la respuesta innata para destruir como tal al Candida albicans a través del TH17. Entonces, las mutaciones que puede tener el CAR9 en pacientes con feomicosis o Candida albicans se han llegado a reportar 3 mutaciones claves en individuos relacionados, el cuales 2 son compuestos heterocigotos en una apertura que llega a marcar como tal el marco homocigoto. Además, se encontraron en ellos 12 SNPS, que prácticamente en sus siglas en inglés son Single Nucleotide Polymorphies, el cual esto prácticamente está relacionado, lo que sugiere el efecto del fundador en los parientes cercanos de los pacientes que tenían una mutación se encontraban sin enfermedad, y además la mutación se encontraba en 220 controles étnicamente relacionados. Por ello, llegaron a decir que el CAR9 sugería que es un factor de riesgo genético más frecuente en estos pacientes para la adquisición de un ejemplo, un Candida albicans. Además, se vio observar la deficiencia de la respuesta del TH17, entonces buscó otra forma inmunitaria aparte de esta misma, y en el 2009 el doctor Glocker y su grupo como tal de trabajo analizaron 39 pacientes relacionados con la candidiasis mucocutánea, e inclusive con pacientes que tenían esta también de forma diseminada hacia el sistema nervioso central, el cual llegaron a observar un patrón de herencia autosómico recesivo en la secuenciación del CAR9, y se encontraron una mutación puntual del homocigoto, lo que condicionó un condón de término prematuro que hace inservible prácticamente la proteína CAR9, creando de esta manera una susceptibilidad de estos individuos, y se observaron diferenciaciones en las células TH17. Bueno, prácticamente en conclusión, los pacientes con micosis diseminadas, como caso con Candida albicans mucocutánea, y pacientes que tengan una mutación en el gen CAR9, se llegan a condicionar producciones anómalas como tal de la proteína acopladora del CAR9. Por lo tanto, la vía del factor nuclear el kappa beta en células de las inmunitarias innatas, como vienen siendo los monocitos o las células dendríticas,
Con ello, prácticamente alteran la citocina necesaria para promover prácticamente la diferenciación hacia el TH17, que obviamente son necesarios para la aniquilación fúngica como tal, el cual se ha mencionado que estos pacientes no se conocían de forma inmunosupresión o neutropenia. Los neutrófilos estaban presentes, lo que sugiere que estos individuos con mutación del CAR9 lograron contrarrestarse a las infecciones fúngicas de manera inicial. Y ya que las especies de Candida, y como viene siendo también los dermatofitos, se encuentran de manera ubicada en la parte de la piel, esta primera barrera defensiva de nosotros, pudiese explicar que no todos los pacientes con mutaciones del CAR9 adquieren infecciones de forma diseminada. Espérate. Chicos, ya se pasó la imagen. Sí, ya. Bueno, la respuesta inmunitaria adaptativa de la Candida albicans, la principal función como tal, según lo que dicen los textos, el sistema inmunitario adaptativo es lanzar prácticamente un ataque muy específico al destruir a los microorganismos patógenos invasores. Y prácticamente el sistema inmunitario adaptativo también proporciona la protección a largo plazo, prácticamente a crear una memoria inmunitaria tras una primera respuesta del microorganismo patógeno. Entonces, tenemos dos ramas principales del sistema inmunitario adaptativo, cuales son la inmunidad humoral o la inmunidad celular como tal. Entonces, los linfocitos B y T son los portadores de esta respuesta inmunitaria adaptativa, en el cual la inmunidad celular de los linfocitos T son prácticamente cruciales a la respuesta del anfitrión como tal frente a hongos patógenos. Y bueno, esto prácticamente vamos a encontrar también dos linfocitos que son sumamente importantes, que son los linfocitos TCD4 y los linfocitos CD8, el cual la presencia del linfocito CD8 vamos a encontrar una presentación de antígeno por la activación de los linfocitos T y debido a esto prácticamente se da una impulsación por la citocina como tal, que se llega a secretar por los macrófagos. Y a su vez, los linfocitos T se llegan a activar y secretan las citoquinas que llegan a desarrollar la respuesta inmunitaria como tal a respuesta a un patógeno, como en este caso viene siendo el Candida albicans. Entonces, como tenemos acá los linfocitos T, los linfocitos TH, los linfocitos TH2, los linfocitos TH17, los linfocitos THC8 y los linfocitos B, son sumamente importantes cuando hablamos de la inmunidad adaptativa frente a los hongos patógenos. Un claro ejemplo, la inmunidad del linfocito T es crucial para la defensa del anfitrión, como estaba hablando anteriormente, frente a los hongos. El paciente con infección avanzada, un ejemplo por VIH-Sida, tiene un mayor riesgo de infecciones por Candida albicans, debido a que esta prácticamente es sumamente ¿cómo se dice eso? Oportunista. Entonces, digo, una enfermedad de base, esta aprovecha y comienza a generar todo el proceso eh, infeccioso como tal del Cándida. Bueno, hablaba con el compañero Camilo que habla sobre los papeles del linfocito TH como tal. Bueno, ya en el papel de los linfocitos TH, vamos a encontrar que las células de la inmunidad adaptativa, a través de la liberación de citocinas, van a estimular lo que es la función de las células fagocitas, que son las encargadas de lo que sería la remoción de los patógenos fúngicos en este caso. Entonces vamos a encontrar los linfocitos TH1, los cuales son un subgrupo de los linfocitos TCD4, que estos van a desempeñar pues una función importante en lo que es el control de procesos a nivel infeccioso originados por hongos. Tras la exposición a los hongos que van a provocar pues las enfermedades o la patogenia. Entonces, destacando la función también de las células presentadoras de antígenos que secretan la interleuquina 12, que son pues
crucial para lo que es el mantenimiento y expansión de los linfocitos Th1. Acá, pues es necesario tener en cuenta todos estos datos, ya que las mutaciones o alteraciones en la vía transmisora de señales de interleuquina 12 van a predisponer a infecciones por cándida, que es un hongo oportunista, igual que el Cryptococcus y el coccidomicosis. Algo también por mencionar es que los linfocitos Th1 o estos van a producir grandes cantidades de lo que es interferón gamma, factores de necrosis tumoral alfa, que estos cuando se produce algún daño a nivel tisular o una infección desarrolla pues una acción proinflamatoria. También está el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, los cuales desempeñan un papel importante en lo que es la defensa a los hongos. En los linfocitos Th2, que por su lado, al contrario de los Th1, estos no parecen ser una defensa frente a la mayoría de las infecciones micóticas. Ellos secretan interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. Entonces, los efectos de esta citocina sobre los macrófagos lo que hacen es que disminuyen la respuesta antimicótica. Aunque, salvo acá se menciona que los Th2 frente a la infección por neumocicosis girovesi, que es un hongo patógeno oportunista que causa infección en el árbol respiratorio del ser humano, como neumonía, pues acá sí parece tener como que una protección frente a esta infección. En los Th17, que son también un subgrupo de linfocitos TCD4 que ha surgido como uno de los principales, se puede decir que contribuyentes a la defensa del anfitrión frente a los hongos patógenos, se van a caracterizar precisamente por la producción de citocinas interleuquinas 17A, 17F e interleuquina 22. Y acá vamos a encontrar dos mecanismos efectores descritos a través de los cuales los linfocitos Th17 van a participar en lo que es la respuesta antifúngica. Entonces, la primera sería que durante el transcurso de infecciones diseminadas, estos van a inducir el reclutamiento de los polimorfos nucleares neutrófilos, que son los responsables de lo que sería la remoción del hongo a través de mecanismos fungicidas. El otro mecanismo por mencionar opera a nivel de lo que son las superficies mucosas, donde la interleuquina 17 va a estimular queratinocitos y células epiteliales, a liberar PANS, que por sus características pueden actuar en forma directa sobre el patógeno, induciendo su muerte, y además pueden amplificar lo que es la respuesta inflamatoria mediante el reclutamiento de otras poblaciones celulares. Acá también se va a mencionar los linfocitos TCD4, que son actores importantes en la inmunidad del anfitrión frente a los hongos, dando un ejemplo en pacientes con VIH-Sida que experimentan una pérdida de linfocitos TCD4 y son sumamente proclives a lo que son los hongos patógenos oportunistas, especialmente a la infección por Cryptococcus neoformans. Los TD8 también van a ser cruciales para la defensa inmunitaria frente a los virus patógenos y también a los tumorales. La contribución de estos a la inmunidad contra los hongos se dice que no se conoce muy bien, pero son efectivas para el control de la infección. Y lo que respecta a las natural killer, que ejercen una respuesta antimicótica, lo que les va a conferir un alto papel defensivo a la hora de enfrentar a infecciones de este tipo. Siguiente. Bueno, en este diagrama esquemático lo que representa es la línea de diferentes células T y de las citocinas de señalización que promueven, donde acá la respuesta inmune adaptativa se inicia con el reconocimiento de lo que son los antígenos que pertenecen a lo que es microorganismos invasivos durante el proceso llamado representación de antígenos. Acá en este proceso, pues es básica la acción de las células dendríticas, las cuales detectan, van a reconocer y también van a procesar el antígeno. Como consecuencia de estos procesos, se activa la secreción de lo que son diferentes citocinas que van a iniciar una respuesta que va a estar mediada por los linfocitos T. Estos a su vez se van a encargar de lo que es la regulación, amplificación de la respuesta del huésped frente a infecciones causadas por hongos filamentosos. De esta manera también se enlaza lo que es la respuesta al sistema inmune innato y también el adaptativo.
Dependiendo también de lo que es el antígeno presentado, acá las células dendríticas van a promover la diferenciación de los linfocitos TH en diferentes líneas de respuesta linfocitaria, como son los TH1, los TH2, los TH17 o los T reguladores. La respuesta mediada por las células TH1 se van a asociar con la producción de citocinas proinflamatorias, como los mencioné, interferón gamma, interleuquina 6 e interleuquina 12, que son esenciales para la protección frente a infecciones fúngicas y también de otros microorganismos, se podría decir. Siguiente. Ya por último, en los linfocitos B, más que todo ellos son los encargados de la respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos, los cuales se producen dentro de la pared celular del hongo con la capacidad de inferir daño a la célula micótica. Entonces, ya concluyendo el tema, todos los datos que hemos dado en el transcurso de la presentación indican que va a ser necesaria una respuesta inmunitaria mucho más fuerte para que tenga eficacia clínica, donde las infecciones micóticas causadas por lo que son Aspergillus, Fumigatus, Candida albicans o Cryptococcus neoformans son o están consideradas como las infecciones más graves que afectan a los pacientes inmunodeprimidos, a pesar de que pues, reciban un tratamiento micovicidas eficaz. Por lo que hoy en día pues hay una gran necesidad de obtener lo que son nuevos tratamientos con el fin de que se pueda abordar la carga de salud pública significativa causada por los hongos patógenos oportunistas. Gracias.